y nos vamos a centrar en el capítulo primero, que habla de los problemas de la filosofía. Y vamos a encontrar que va dando vuelta por una serie de cosas que vamos a decir que tienen que ver con la filosofía, o por qué nos habla de esto antes de hablarnos de qué es la filosofía. Bueno, esto tiene que ver con que primero, para entender bien qué es la filosofía, tenemos que ir dando algunas vueltitas por otros lugares. Y en primer lugar, Carpio de lo que nos va a hablar es acerca del ente. ¿Sí? Va a empezar hablándonos en el capítulo primero de este texto de los principios de filosofía acerca de los principios ontológicos. ¿Sí? ¿Qué son los principios ontológicos? ¿Qué es ontológico? ¿Sí? Ontológico es el estudio del ente o del ser. Ontos en griego, es una palabra que significa, que se ha traducido al latín como ens, entis, y que pasó al castellano como ente. ¿Sí? En castellano significa una cosa, en griego significa otra, y en latín significa más o menos lo mismo que en griego. En griego y en latín, on y ente, ens, entis, pueden significar tanto lo que es como el ser. ¿Sí? En castellano se traduce como ente y nada más. Entonces, ontología es el estudio del ser. ¿Sí? Es el estudio del ser. Ya vamos adelantando un poquito. Y acá Carpio nos presenta dos conceptos que son, por un lado, ente y ser. Son dos cosas que por ahí se pueden confundir, pero que no son lo mismo. ¿Qué es ente? Ente es algo que es o existe. Cualquier cosa que yo pueda decir que es o que existe, ¿sí? Que tiene existencia, es un ente. Por ejemplo, la pantalla que tienen enfrente de ustedes, el lugar en donde están sentados, ustedes mismos, yo, somos todos entes. Todo lo que existe somos entes. ¿Sí? La palabra ente, como yo les decía recién, es el participio presente o el participio activo del verbo ser. ¿Sí? ¿Vieron cómo tenemos nosotros, por ejemplo, amar? El participio activo es amante. Presidir, presidente. ¿Sí? Parir, pariente. Bueno, ente es el participio presente o participio activo del verbo ser. ¿Sí? Por lo tanto, así como un amante es algo o alguien que ama, un ente es algo o alguien que es o que existe. ¿Sí? Acá ser lo tomamos en sentido existencial. Ser lo entendemos como existir. ¿Sí? Existir, es decir, como estar presente en la realidad y resistirse a la nada, podríamos decirlo así. En cambio, tenemos el otro concepto, que es el concepto de ser. Ser es el acto por el que el ente es. ¿Sí? Ser es el acto por el que el ente es. Así como decíamos que el amante es porque participa en el amar, ¿sí? El ente es porque participa en el ser. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay un acto primero que hace que los entes existan, y ese acto es el acto de ser. Antes que todos los actos que cualquier ente pueda realizar, por ejemplo, yo en este momento estoy hablando, pero antes que hablar, para hablar necesito de un acto primero, que es el de existir o de ser. Y en la medida en que existo o soy en que puedo participar de ese acto, yo soy un ente, existo. ¿Sí? Bien, entonces, la diferencia entre estos dos conceptos es que el ente es por el ser. El ente, algo que es, existe porque participa en el acto de ser. Ahora, bueno, ente y ser son estudiados por la ontología, como lo decíamos antes. ¿Sí? Ahora, la ontología lo primero que nos presenta para que nosotros podamos entender el ser son distintos principios, ¿sí? Principios que afectan al ser o al ente.
El primer principio es el principio de identidad. ¿Qué es el principio de identidad? ¿Sí? No tiene que ver con la identidad subjetiva de las personas, sino que la palabra identidad proviene de un término latino que es idem. Idem significa lo mismo o el mismo, ¿sí? Y el principio de identidad se enuncia de esta forma. Todo ente es idéntico a sí mismo. Acá, fíjense, yo se los simbolicé de esta forma, aunque en realidad el signo igual del medio no corresponde, porque igualdad e identidad no son exactamente lo mismo. Acá correspondería que en lugar de un igual haya un símbolo de identidad, pero bueno, no encontré la forma de poder insertarlo en el preci. El signo de identidad en realidad es con 3 rayitas, no con 2 como el del igual. Pero acá lo que decimos es que A es idéntico a A. ¿Qué significa esto de que A es idéntico a A? Me van a decir ustedes, Osmar, esto es una perogrullada, esto, no sé, es una pavada, una estupidez. Pero en realidad esto está en la base de nuestro conocimiento y de nuestra comprensión de la realidad. A es idéntico a significa que A es lo mismo que A, ¿sí? Significa que no puede haber diferencia interna en un ente, ¿sí? No puede haber diferencia interna en un ente. Entre yo y yo mismo no puede haber ninguna diferencia, ¿sí? Todo ente es idéntico a sí mismo. Y me dicen ustedes, ¿qué descubrimiento? Sí, qué descubrimiento, pero hay que ponerse a pensar en estas cosas porque son la base de nuestra forma de pensar. Desgraciadamente, cuando nosotros a estas perogrulladas no las respetamos lo suficiente, después caemos en errores de concepción que hacen que nuestros pensamientos, nuestros razonamientos sean inválidos, ¿sí? Sobre todo cuando pasamos al segundo de los principios, que es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción nos dice que ningún ente puede ser el mismo y no el mismo al mismo tiempo. Y se simboliza de la siguiente manera. A o no A. ¿Sí? A puede ser cualquier ente. ¿Sí? Un pájaro, un perro, un gato, un cuaderno, un lápiz, una persona. ¿Sí? ¿Qué significa? Supongamos que A es un pájaro. ¿Sí? Este pájaro que yo tengo acá enfrente, bueno, este pájaro no puede ser este pájaro y no ser este pájaro al mismo tiempo. ¿Sí? No puede existir contradicción. Y esto es re importante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, en nuestro afán por justificar ciertas posiciones que tenemos, lo que hacemos es afirmar contradicciones. Y las contradicciones no tienen lugar, ¿sí?, en la realidad. Vamos a poner al caso. Yo tengo como el ejemplo que trae el libro, ¿sí?, una hoja de papel, ¿sí? La hoja de papel dice, no puede ser no papel. Si es una hoja de papel, tiene que ser papel, y nada más que papel. Cualquier otra cosa que no sea papel es no papel. Entonces esta hoja no puede ser una hoja de papel y un bolígrafo al mismo tiempo, ¿sí? No puede ser una hoja de papel y ceniza al mismo tiempo. Será una hoja de papel en tanto sea hoja de papel. Después yo la podré quemar y transformar en ceniza, pero a partir de ese momento va a ser ceniza. En el mismo momento no puede ser papel y ceniza, ¿sí? No puede ser una cosa y no esa cosa y cualquiera que sea su contraria al mismo tiempo, ¿sí? Yo soy persona y no puedo ser no persona en el mismo momento, ¿sí? Tal vez después, cuando me muera, dejaré de ser persona, ¿sí? Cuando me muera, tal vez deje de ser persona, pero no puedo ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Persona y no persona. Y tenemos que entender esto que acá aparece representado como no A, no persona, no papel, como cualquier otra cosa que se distinga de lo que afirmamos en el primer término, ¿sí? No persona podría ser perro, gato, banco, silla, mesa, cadáver, ¿sí? Cualquier cosa que no sea persona, ¿sí? Cualquier cosa que no sea persona es lo contrario a persona. No tenemos que pensar, por ejemplo, como en algunos ejemplos aparece,
que lo contrario de una cosa es su absolutamente opuesto. ¿Sí? Lo contrario de una cosa es su absolutamente opuesto. Basta que deje de ser eso que era para que ya sea su opuesto. Por ejemplo, alguien puede pensar como absolutamente opuesto al blanco el negro, ¿sí? Entonces no puede ser blanco y negro al mismo tiempo, pero ¿qué tal si es rojo? No, rojo tampoco es blanco, ¿sí? Rojo es no blanco, ¿sí? Y esto lo entendemos mejor si pasamos al tercer principio, que es el principio de tercero excluido, y se expresa de la siguiente manera. Todo ente o es el mismo o es su contrario, pero no existe una tercera posibilidad. ¿Sí? Y se formaliza así: necesariamente A o no A. Necesariamente se es algo o no se es algo, pero no hay otra posibilidad intermedia. O es papel o no es papel. No hay ninguna otra posibilidad. No podemos pensar en ninguna otra posibilidad, ¿sí?, que venga a salvar esta diferencia. ¿Sí? Como yo les decía recién, bueno, pero puede transformarse en ceniza. Bueno, ceniza es no papel. ¿Sí? Si es algo, es eso. La otra posibilidad es que no sea eso, pero no hay ninguna tercera posibilidad. No hay ninguna posibilidad intermedia con la cual nosotros podamos subsanar esta diferencia. ¿Sí? Y alguien me puede decir, bueno, sí, pero en la física cuántica, sí, pero la física cuántica funciona si solamente en un plano de la realidad física muy pequeño, y que todavía nosotros estamos tratando de descubrir, ¿sí? Porque ahí dice, bueno, ahí hay un tercer estado que es como de ser y no ser al mismo tiempo. Bueno, eso está viéndose, todavía sabemos muy poco acerca de la física cuántica, ¿sí? Pero bueno, básicamente es esto: o se es o no se es. No hay una posibilidad intermedia, como de ser a medias, más o menos, no. O se es una cosa o no se es esa cosa. Intermedios no hay. Terceros estados posibles no hay. Por eso este principio se llama de tercero excluido. Y por último, tenemos un último principio, que es el principio de razón suficiente o fundamento. ¿Sí? Principio de razón suficiente o fundamento. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que no hay nada sin razón suficiente. No hay nada que no tenga una razón que justifique su existencia o que dé motivos o que exprese la causa, en ciertos casos, de su existencia. Por ejemplo, yo en este momento estoy acá grabando este audio para ustedes, ¿sí?, siguiendo este preci, por esta circunstancia de tener que aislarnos socialmente durante estos días, ¿sí? Ustedes están en casa por la misma razón, pero en este momento alguien puede levantarse, poner pausa en el video e irse al baño también por una razón, ¿sí? Es decir, no hay nada que no tenga una razón que lo justifique, no hay nada que no tenga una razón, ¿sí?, que no exprese el motivo de su existencia. Y acá, bueno, hablábamos de estos principios que afectan al ente, que afectan al ser, ¿sí?, según los cuales se rige el ser o el ente. Y ahora Carpio nos presenta la variedad de los entes, ¿sí?, los distintos tipos de entes que existen. Y acá, bueno, esto lo vamos a pasar rápido. Ustedes, si leen el texto, lo van a entender fácil. Los entes sensibles, es decir, son aquellos que nosotros podemos captar por los sentidos, tanto externos como internos, ¿sí? Y cuya característica es que son temporales y son causales, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo puedo captar por mis sentidos en este momento, la pantalla que tengo enfrente, ¿sí?, es algo que yo capto por mis sentidos externos. Otra cosa que yo puedo captar por mis sentidos es mi estado anímico, que en este momento es bueno, lo capto por mis sentidos internos, por los sentidos senestésicos, esos que hacen a la propiocepción, a la sensación de mí mismo. Son entes sensibles. Mi estado de ánimo es un ente sensible porque yo lo puedo sentir, y también todo lo que puedo captar por los sentidos externos: vista, gusto, tacto, oído, ¿sí?, el gusto, ¿sí?, son todos
entes, todo lo que yo puedo captar por mis sentidos, todas las cosas que puedo captar por mis sentidos son entes sensibles. Y también lo interno, mis estados anímicos, mis estados psíquicos, ¿sí? Estos entes sensibles son todos temporales porque se dan todos en el tiempo, es decir, yo ahora tengo enfrente esta pantalla, pero antes no, y esto que yo tengo enfrente mío, la pantalla comenzó a existir en un momento y va a dejar de existir en algún otro momento, mi estado de ánimo va a cambiar, ¿sí? Todas son cosas que son temporales, los entes sensibles están todos en el tiempo, y también existe entre los entes temporales una relación causal. ¿Qué significa? Que entre los entes sensibles que se dan en el tiempo existe una relación de causa y efecto. Algunos entes son causas de otros, que son sus efectos, y a su vez estos se transforman en causa de otros y así sucesivamente. Como decíamos antes, estos entes pueden ser físicos o psíquicos. La diferencia entre físicos y psíquicos también radica en que los entes físicos son espaciales, es decir, están en el espacio, ubicados en el espacio. Yo recién les decía, esta pantalla que tengo frente mío está en el espacio, está en un lugar determinado. En cambio, los psíquicos son inespaciales. ¿Por qué? Porque es cierto, acontecen siempre en un organismo vivo, pero no quiere decir que ocupen un lugar en el espacio, no quiere decir que tengan un lugar determinado, ¿sí? Entonces, los entes sensibles son temporales y causales, pueden ser físicos o psíquicos, los físicos son espaciales, los psíquicos son inespaciales, no ocupan lugar. Todos estos son un determinado tipo de ente, que son los entes sensibles, es decir, de cosas que existen, pero que existen y nosotros las podemos captar por los sentidos, ¿sí? Externos o internos. Pero hay otras cosas que existen y que existen de otro modo, que son los entes ideales. Ya no son sensibles, ¿sí? Porque no los sentimos, pero sí los podemos pensar. Los podemos pensar. Como ejemplos de entes ideales, Carpio nos habla de los entes matemáticos, ¿sí? Por ejemplo, los números 1, 2, 3, 4, las figuras, la línea, el triángulo, el círculo, son todos entes ideales. No los sentimos, pero sí los podemos pensar, ¿sí? Los podemos pensar. ¿Son puros pensamientos? ¿Dependen de nuestro pensamiento? Habría que verlo a eso, ¿sí? Ya lo vamos a hablar un poquito. Y junto con los entes matemáticos, otros entes ideales, es decir, esas cosas que existen pero que existen a nivel de pensamiento, son las relaciones o esencias, ¿sí? Relaciones, ¿sí? Relaciones son, por ejemplo, la identidad, la igualdad, la diferencia. Por ejemplo, recién decíamos A es idéntico a sí mismo, entonces, ¿qué decíamos? Que entre A y sí mismo hay una relación, ¿sí? De identidad. Y la esencia es lo que algo es. Por ejemplo, la esencia de un triángulo, de ser una figura geométrica con 3 lados y 3 ángulos internos que suman 180 grados, esa sería la esencia de un triángulo, ¿sí? Lo que eso es. Todo esto son entes ideales. ¿Y cuál es la característica de los entes ideales? Bien, son ideales porque son ideas, son pensables, y en tanto que son pensables son intemporales, ¿sí? ¿Qué significa esto de intemporales? El 5 fue 5 desde siempre y va a seguir siendo 5 para siempre. Antes de que existiera el hombre, el 5 ya existía, ¿sí? Porque si había 5, no sé, 5 frutas todas juntas, 5 piedras todas juntas, eran 5, aunque nadie las contara, ¿sí? Había 5 piedras igual, ¿sí? Y después que desaparezca el hombre, el 5 va a seguir existiendo. Vamos a ponerle un caso más importante. El teorema de Tales, ¿sí? Del que hablábamos el otro día cuando hablábamos del primer filósofo. El teorema de Tales o el teorema de Pitágoras ya existían, ya eran verdaderos, antes de que Tales o Pitágoras los descubrieran. Lo que hicieron Tales o Pitágoras fue descubrirlos, no los inventaron. No es que esas relaciones entre las distintas proporciones de un triángulo y las distintas proporciones que se dan entre los cortes de rectas
comenzaron a existir cuando Pitágoras o Tales enunciaron sus teoremas. No, ya existían de antes. De hecho, los hombres, antes de que Tales y Pitágoras los enunciaran, ya los aplicaban sin saberlo, ¿sí? Los aplicaban sin saberlo. Lo que hicieron Tales y Pitágoras fue descubrirlos, ¿sí? Descubrirlos. No los inventaron, no los crearon ellos, los descubrieron. Descubrieron unas relaciones que ya se daban por sí mismas, antes de ellos y antes de la humanidad. Y esas relaciones van a seguir siendo verdaderas aunque todos los seres humanos desaparezcamos. Nosotros antes, cuando hablábamos de los seres sensibles, decíamos que entre ellos había una relación causal, de causa a efecto. Unos entes eran el origen de otros entes. Acá hablamos de una relación de implicación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que entre unos entes ideales y otros se da una relación de principio a consecuencia. De unas cosas se siguen otras, pero estas relaciones de implicación, a diferencia de las relaciones causales, se dan intemporalmente. Para que exista una relación de causa y efecto, la causa se tiene que dar antes temporalmente y el efecto después. En una relación de implicación, todas las cosas se dan al mismo tiempo, pero unas están implicadas en otras, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, en cuanto a una relación causal padre-hijo, empiezo por el abuelo, que existió primero, luego existió el hijo del abuelo, que sería el padre, y luego el hijo del padre, que sería el nieto, ¿sí? El abuelo es causa del padre y el padre es causa del nieto. Existieron los tres con una diferencia temporal. Primero el que causó primero, después el que causó segundo y por último el efecto o causado, ¿sí? En esta línea. En una relación de implicación no hay temporalidad. Si yo digo A implica B y B implica C, por lo tanto A implica C, no estoy afirmando que primero existió A, después existió B y después existió C. Lo que estoy diciendo es que A, B y C, aunque sean al mismo tiempo, se dan implicadas unas en la otra. B está implicado en A y C está implicado en B. Y por lo tanto, C también está implicado en A. ¿Cuándo? ¿Después de B? No, al mismo tiempo. No hay tiempo en este tipo de relaciones de implicación. No hay tiempo. Por último, saliendo ya de los entes ideales, pasamos a los valores. Los valores son este último tipo de entes que nos presenta Carpio, que si bien es cierto que son abstractos, ¿sí? Por tanto solo pensados como los ideales, ¿sí? Los ideales son entes que son abstractos, ¿sí? Tienen una existencia ideal, una existencia que se da solo en el pensamiento. Los valores también son abstractos, pero a diferencia de los ideales, la primer nota característica de un valor es que vale. ¿Qué significa esto de que vale? Que genera en nosotros atracción o rechazo. A ver, un ente ideal cualquiera, el 1, el 5, el triángulo, no genera en nosotros ni atracción ni rechazo. Podríamos decir así, más allá de conocerlos, nos resultan indiferentes. En cambio, un valor, ¿sí? Un valor es abstracto, pero genera en nosotros atracción o, si es su contrario, nos puede generar rechazo. Por ejemplo, el valor de la belleza. La belleza nos puede generar atracción, porque en general nosotros deseamos lo bello, deseamos o poseer lo bello, o ser bellos nosotros, o poseer cosas bellas, o poder contemplar cosas bellas. Nos genera atracción. La idea de la belleza nos genera atracción, ¿sí? El 4, el 5, no nos generan ningún tipo de atracción. Y eso es una nota propia característica del valor. Por eso decimos que el valor vale, porque genera en nosotros atracción. Y cuando hablamos de que tienen una polaridad, nos referimos a que, yo recién decía, generan atracción o rechazo. Normalmente, para todo valor existe un contravalor, antivalor, disvalor, el polo opuesto de ese valor. ¿Sí? El polo opuesto de ese valor.
que es el que en general nos va a dar o a generar rechazo. ¿Sí? De la belleza, el polo opuesto sería la fealdad. ¿Sí? Y acá nosotros siempre vamos a encontrar que los valores van siempre en par, opuesto con su antivalor. Por ejemplo, un valor que a nosotros nos puede generar mucha atracción es la justicia. Todos queremos que sean justos con nosotros y también deseamos ser justos en nuestras relaciones. Su antivalor, su polo opuesto, ¿cuál es? Es la injusticia. ¿Sí? Todos rechazamos en general el trato injusto y todos rechazamos, sentimos rechazo por nosotros mismos cuando caemos en cuenta de que estamos siendo injustos en nuestras acciones. Ahora, ¿dónde existen los valores? Los valores, como yo les decía recién, son ideas abstractas, pero hay bienes que son los que encarnan esos valores. ¿Sí? ¿Qué significa esto de que hay bienes que encarnan estos valores? Por ejemplo, una escultura de Miguel Ángel puede encarnar, ¿sí?, el valor de la belleza. En ella se expresa el valor de la belleza, pero esa escultura no es la belleza misma. ¿Sí? La escultura encarna el valor de la belleza, pero no es la belleza misma. La belleza como tal no tiene existencia propia. ¿Sí? No tiene existencia propia, sino que existe como valor en aquel que valora. ¿Sí? Existe como valor en aquel que valora. ¿Sí? Pero, podríamos decir así, nosotros la vemos expresadas en ciertos bienes. Esos bienes son aquellos que encarnan a esos valores. Nosotros concebimos bienes de distinto tipo, éticos, estéticos, económicos, ¿sí?, y así de distinto tipo. Cada uno de ellos encarnará un tipo de valor diferente. ¿Sí? Por ejemplo, la belleza es un valor estético, la justicia puede ser un valor jurídico o puede ser un valor ético, ¿sí? La honestidad un valor ético más claro, eh, la riqueza un valor económico, ¿sí?, así de distinto tipo. ¿Sí? Ahora, esos valores de distinto tipo no valen todos lo mismo, ¿sí?, sino que tienen una jerarquía. Y precisamente porque tienen una jerarquía es que nosotros podemos tomar decisiones. Nosotros muchas veces a lo largo de nuestra existencia tenemos que optar entre distintos tipos de valores, ¿sí? Por ejemplo, ante un valor estético como puede ser el disfrute de los manjares deliciosos que podamos nosotros comer, también podemos tener otros valores como son la salud o también la belleza. Y sabemos que si comemos en demasía, por ejemplo, nuestra figura se puede ver dañada por el sobrepeso y nuestra salud se puede ver dañada por el sobrepeso. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros normalmente tenemos una escala de valores en la cual estos valores están dispuestos en una jerarquía. ¿Qué es lo que priorizamos nosotros? Si nosotros priorizamos más el deleite, ¿sí?, el gusto, y lo que vamos a hacer es seguir comiendo sin parar. Ahora, si lo que priorizamos es la salud, vamos a comer, sí, pero con una cierta medida, siempre y cuando esto no dañe nuestra salud. ¿Sí? No dañe nuestra salud. Y ahí es donde vamos armando nuestra jerarquía de valores. Porque ¿por qué podemos tomar esa decisión? Y porque un valor vale más que el otro. ¿Sí? Un valor vale más que el otro. Tenemos una jerarquía de valores. ¿Sí? Tal vez acá podríamos tener en un primer lugar la salud, en otro el deleite, en otro la belleza, ¿sí?, la estética física. ¿Sí? Y así tienen un orden esos valores, y ese orden de valores es el que nos permite tomar decisiones. Si los valores valieran todos lo mismo, entonces estaríamos en perpetua indecisión. Sería muy difícil poder tomar una decisión y saber qué es lo que nos conviene en cada momento. Ahora, ¿esta jerarquía de valores es para todos la misma? ¿Es para todas las personas la misma? ¿Es en todas las épocas igual? ¿Es en todas las sociedades lo mismo? Bien, acá tenemos una biblioteca a favor, una biblioteca en contra. Hay quienes definen que hay jerarquías absolutas de valores y hay quienes dicen que las jerarquías son absolutamente relativas. Puede haber
una relatividad cultural, una relatividad histórica, una relatividad, esperen que saco esto, bueno, una relatividad histórica, una relatividad individual. ¿Qué significa esto? Las jerarquías de valores pueden ser distintas según las distintas épocas, pueden ser distintas según las distintas culturas, pueden ser distintas según las distintas personas, ¿sí? Y el problema de este relativismo cultural, social, epocal, histórico, individual, es que entonces, si esto es así, ¿qué pasa con los valores que primaban en la Alemania nazi? ¿Estaban todos bien? Porque si vamos a ser relativistas, entonces, bueno, seámoslo. Si todas las jerarquías de valores tienen el mismo valor y son todas relativas, cada una es válida en su época, en su lugar, en su sociedad o según el individuo, entonces, por ejemplo, nos encontraríamos con este problema de que las escalas de valores propias de la Alemania nazi se justifican porque, bueno, eran los valores propios de la Alemania durante el nazismo. Entonces, ante este problema y ante el problema de que sí o sí siempre hay diferencias en las estimaciones, en las valoraciones que hacen las personas, nosotros una primera solución que podríamos encontrarle a esto es que tal vez podríamos hablar de que hay una cierta relatividad, pero también hay un cierto núcleo que permanece incólume, que permanece permanente, que queda permanentemente en las distintas culturas y que nos permite a nosotros, ¿sí? Nos permite a nosotros hacer una diferencia entre, por ejemplo, manifestaciones culturales aceptables, ¿sí? En una sociedad determinada e inaceptables incluso dentro de esa sociedad, aunque no tengan nuestra misma cultura. Por ejemplo, yo creo que para nadie puede ser aceptable el holocausto que llevó adelante el nazismo ni ningún tipo de genocidio, ¿sí? Pero si nosotros fuéramos absolutamente relativistas, entonces nos veríamos forzados a decir que, bueno, que los genocidios se justifican dada la cultura, la mentalidad de la época, los ideales políticos de una sociedad determinada o de una persona determinada. Y eso me parece que ahí ya no tiene mucho sentido. Pero bien, esto tiene que ver con la variedad de los entes. Ahora, ¿por qué Carpio nos hizo toda esta vuelta para hablarnos de los entes, del ser, de los principios del ente, ¿sí? De estos principios ontológicos? Y ahora nos habló de la variedad de entes. Y precisamente porque la filosofía lo que hace es abocarse a la realidad, al estudio de la realidad. Y acá nos encontramos con una primera definición que nos da Carpio, sí, que es una definición tomada de un texto de Aristóteles. Sí, está tomada de la Metafísica de Aristóteles, del libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles, donde él lo comienza diciendo que la filosofía primera es un saber que se ocupa teoréticamente del ente en tanto ente y de los atributos que como tal le pertenecen. Y acá Carpio aclara esto, ¿sí? Cuando Aristóteles hablaba de filosofía primera, se refería a la ontología, ¿sí? Se refería a la ontología. Hoy día la ontología no es toda la filosofía, no es que toda la filosofía se reduzca a un estudio del ente, pero sí, lo que nos dice Carpio también es cierto, es que la ontología, o como la llaman también otros, metafísica, pero metafísica ya podríamos tener otra acepción distinta para hablar de la causa del ente, la causa suprema del ente, ¿sí? Pero ya que la llamemos ontología o metafísica, ¿sí? A esta filosofía primera que denominaba Aristóteles a la ontología, lo que sí sigue siendo válido es que toda filosofía depende en cierta forma de una ontología. Toda discusión filosófica
que se pueda plantear tiene como base, como fundamento, una concepción de la realidad determinada. Y esa concepción de la realidad es la concepción que nosotros tenemos del ente. ¿Sí? La concepción que nosotros tenemos del ente. Sea de esta forma, con estas diferenciaciones, sean con otras, pero siempre en la base de nuestro pensamiento nosotros tenemos una concepción de lo que la realidad es. Y cuando tenemos una concepción de lo que la realidad es, esa concepción es nuestra ontología, lo que nosotros entendemos por la realidad. Todo tiene una ontología de base, no solo los distintos discursos filosóficos, ya sean que nos hablen acerca del conocimiento, acerca de qué es el hombre, acerca de la política, todos tienen una concepción ontológica. Ahora, ¿qué es la ontología? Como nos decía acá Aristóteles, es el estudio teorético, es decir, simplemente por la contemplación teórica, para saber solamente del ente en tanto ente. La ontología se ocupa del ente en tanto ente, y esto significa que lo único que nos interesa saber de las cosas es que existen y qué es lo que le corresponde por el simple hecho de existir. ¿Sí? No nos interesa acá si son entes matemáticos, si son entes físicos, si son entes psíquicos, si son entes de cualquier forma que querramos nosotros atribuirle. Lo que nos interesa en un estudio ontológico es simplemente el hecho de que existen. ¿Y qué atributos le pertenecen a cualquier cosa que existe, a todo lo que existe, por el simple hecho de existir? ¿Sí? ¿Qué propiedades tienen los entes por el simple hecho de existir?